Bienvenidos sean todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana, donde desde aquí con mi médico estamos listos, preparados para aclarar todas las dudas que en el campo de la salud usted tenga. Iniciamos ya desde ahora el mes de junio en Aquí con mi médico y comenzamos y les anunciamos que durante todas estas consultas de este mes tomaremos la serie del cáncer. Ese será nuestro tema a seguir en el mes de junio. Lo vamos a llevar de la mano, paso a paso, para que conozca de los principales cánceres que están afectando a la humanidad. La serie del cáncer le dejará mucha información para poder actuar de manera temprana. Verán ustedes que la vida no se termina con el diagnóstico de cáncer. Si se hace de manera temprana, hay oportunidades de salir adelante y ese acompañamiento lo van a tener hoy ustedes, cuando iniciaremos con el cáncer de pulmón, el cáncer que definitivamente está teniendo un alto impacto, grandes avances, lastimosamente, pero que podemos hacer una contención del mismo, teniendo los factores de riesgo controlados. Hablaremos del tabaquismo también. No se puede perder esta consulta. Al igual, les extendemos cordial invitación para que puedan enlazarse con nosotros a través de nuestro triaje virtual. Es la forma de comunicación, marcando al 9410 8727. Usted puede enviar su mensaje de texto o de WhatsApp y nosotros estamos prestos desde aquí con mi médico, completamente en vivo, para darle respuesta a las inquietudes personales que usted pueda estar teniendo en esta mañana. Nuestro triaje virtual 9410 8727. Pero también desde aquí con mi médico queremos hacer esa proyección que consulta tras consulta le entregamos a usted. Y no podemos olvidar que tenemos que seguir haciendo prevención. Y una de las principales es prevenir el virus de la influenza. El virus de la influenza usted lo puede evitar que se propague en usted y en su familia vacunándose contra la influenza. Se tiene ya en nuestro poder una dosis de vacuna de influenza que es la diseñada para el año 2022-2023. Es la nueva vacuna de influenza recientemente elaborada en los Estados Unidos y que hoy, gracias al Centro de Estudios Médicos BIME, tenemos vacuna de influenza. Si usted no se ha vacunado desde hace ya un año, es el momento de que se pueda inmunizar contra la influenza. Esta vacuna, que es una de las más reconocidas a nivel mundial, le da la oportunidad que desde los 6 meses en adelante usted se pueda inocular con esta vacuna. Una tan sola dosis al año es suficiente para prevenir la influenza en sus diferentes formas de presentación y principalmente evitar llevarlo a usted a una condición de complicación, porque la influenza también mata, la influenza también provoca neumonía, es algo que se puede prevenir y eso usted lo tiene a su alcance en el Centro de Estudios Médicos BIME 9520-7550, pero hoy la vacuna es una cortesía. Usted puede accesar a las líneas telefónicas desde este consultorio 9448-2264, 2232-1290, 2231-1710, toda la plataforma que está lista para recibir su comunicación. No importa si quien va a participar es un niño, quien va a participar es un adulto, si es hombre, si es mujer. En este mes estamos haciendo prevención y en este mes haremos prevención también contra la influenza. Es tiempo de vacunarse en este momento, máxime cuando las temperaturas varían. Esos cambios de temperatura propician a que la inmunidad se debilite y que usted sea una presa fácil para que un virus pueda penetrar a su organismo. También quiero darle buenos consejos, un par de ayudas para que usted se dirija y que tenga un fortalecimiento en su organismo.
Si en este momento usted está teniendo trastornos de la vía respiratoria, yo le quiero hablar del pulmobudén. El pulmobudén es una budesonida que es un antiinflamatorio de la vía respiratoria. ¿Para qué sirve? Para hacer nebulizaciones. Budesonida tiene una presentación de 0.5 miligramos por ml y el vial o el frasco de pulmobudén contiene 2 ml. La dosis del adulto en promedio es 1 ml, o sea, 1 cc por cada una de las nebulizaciones, que usted lo va a mezclar con la solución salina o el suero. 3 cc de solución salina, 1 cc de pulmobudén, si usted está teniendo cuadros respiratorios que le inflaman las vías respiratorias. ¿Y cómo se identifica eso? Es ese silbido que hacen al momento de respirar. Cuando usted inspira, cuando toma aire y luego saca ese aire, esa salida se escucha un sonido forzado, como que están silbando. Bueno, eso es inflamación de la vía respiratoria, principalmente los bronquios. Hay dosis para niño y hay dosis para adulto que lo debe de consultar con su médico. Trastornos articulares, inflamaciones que están provocándole a usted un deterioro de su salud, usted la puede corregir con el Epaplus Articare. El Epaplus Articare está indicado para todo ese tipo de trastornos por deficiencia de colágeno o de ácido hialurónico. Son los componentes básicos de este medicamento, que es natural y que con una sola copa medidora diluido, una copa medidora en un vaso de agua, como usted lo puede ver en pantalla, es suficiente una vez al día para comenzar a regenerar ese organismo. También usted está teniendo caída del cabello o las uñas quebradizas. Lo que se requiere es un aporte de colágeno, ácido hialurónico, silicio, magnesio. Usted que pasa todo débil, que no le gusta levantarse temprano de la cama y solo lo hace los días sábados para recibir esta consulta, es el momento de que tome Epaplus Articare, al igual fortificado con vitamina C y el complejo B, Epaplus Articare. Ahora les quiero comentar de que si usted está con problemas de salud y necesita un diagnóstico de imagen, un diagnóstico radiológico, lo invito a que visite Diagnos. Miren, en Diagnos usted va a poderse realizar estudios como resonancias magnéticas, tomografías, rayos X, ultrasonido. Son estudios oportunos y confiables, contando con un moderno equipo de alta tecnología, con personal profesional responsable, eficiente y bien capacitado, con calidad humana que te hará sentir que no estás solo. Puedes visitarnos en Diagnos, con su sede en San Pedro Sula, en el Centro Comercial La Sola, 16 Avenida, séptima calle, local número 8. Agende su cita al 94 53 71 11. Diagnos Tegucigalpa, en la colonia Florencia Norte. Puede agendar su cita al 94 53 71 13. Recuerde que la imagen ética de la medicina usted la encuentra en Diagnos. Cualquier estudio es el momento indicado para que usted se lo pueda practicar. Al igual, seguimos invitándole a usted para que participe en un sorteo de vacuna de influenza, siempre y cuando las personas que participen o se anoten para esta vacuna debe de ser mayor de 6 meses y que no se haya aplicado la vacuna de influenza antes un periodo no menor al año. Tiene que ser un año al menos de diferencia entre la vacuna que usted ya se aplicó y esta. 9448, 2264, 2232, 1290, 2231, 1710. Vacuna contra la influenza, gracias al Centro de Estudios Médicos BIME. Un tema que tenemos que actualizarlo a usted es en relación a la viruela del mono. Un tremendo webinar se desarrolló el pasado jueves, que probablemente usted lo pudo ver y seguir a través de la página de Aquí con mi médico, donde dos expertos como la doctora Elsa Palou y el doctor Miguel Sierra Hoffman pusieron en blanco y negro la situación. Compartimos en este momento cómo está el comportamiento de los casos de viruela del mono. En este momento tenemos ya registrados de manera oficial 899 casos en el mundo.
El Reino Unido ocupa el primer lugar, o sea, Inglaterra, con 227 casos. España 189, Portugal 143. ¿Cómo estamos en América? Canadá 61, Estados Unidos 26. Si nosotros comenzamos a analizar cómo ha ido marchando estos casos confirmados de viruela del mono, quiero comentarles que hace una semana se registraron 399 casos. Hace una semana. En tan solo 7 días, se ha superado ese valor. 500 casos nuevos del sábado anterior a esta hora, porque son 899 casos. Sin duda alguna, comentarles de que estamos en alerta. No se alarme, póngase en alerta, porque definitivamente la posibilidad, como lo decía la doctora Elsa Palou el día jueves, es inminente en la posibilidad que a Honduras llegue algún caso de viruela del mono, y que cuando llega un caso también comienza la multiplicación. Si no, vean ustedes que Canadá hace una semana tenía 10 casos y han superado los 60 casos en las últimas 24 horas. O sea que esto, si se propaga, no va a tener el mismo impacto de COVID-19, pero es una condición, es una enfermedad que es transmisible, eso sin duda alguna. Y cuando llega a un hogar, la posibilidad de que se disemine por contacto está latente. Así es que así marcha el comportamiento de la viruela del mono. No se confíe usted. En Costa Rica, en esta semana, se ha detectado un primer caso sospechoso que está pronto a ser confirmado. También en Uruguay hay 4 casos sospechosos, porque recuerde que en América, tanto en Estados Unidos, Canadá, en México y en Argentina, ya se han confirmado de manera oficial casos de la viruela del mono. Vamos a estar atentos, informándole consulta tras consulta de lo que está ocurriendo con esta nueva amenaza a la humanidad. Pero yo quiero invitarle también a que no nos olvidemos del COVID-19 y que nos transportemos a nuestra primera sección. Coronavirus al día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al día, que llega por una gentil cortesía de Cami. Cami, que es un proyecto que está revolucionando vidas con un programa que combina la actividad física personalizada, la atención nutricional a su medida con ese plato saludable. Entonces, ese esquema que no incluye medicamentos para conseguir ese estilo de vida diferente, ese cambio en su condición física, sino que implica trabajo y la dirección por los expertos. Pues yo quiero en esta mañana participarles y comentarles de buenas nuevas. Si usted recuerda, en el mes de marzo hicimos una propuesta de personas que querían hacer un cambio en el estilo de vida, que se postulaban. Entonces en marzo comenzamos a escoger casos para generarles ese cambio de estilo de vida de manera gratuita. Se les daba la consulta médica especializada por su servidor, teníamos el acompañamiento de nutrición, un plan de actividad física, entrenaban en el gimnasio de lunes a viernes, tenían el apoyo de psicología, se realizaban exámenes de laboratorio completamente gratis. Recuerden de ese proyecto. Pues 75 días después les traigo nuestro primer resultado de uno de ustedes, amables pacientes, televidentes y oyentes, de lo que hace Cami. Vean ustedes, porque tu cambio inicia hoy. Así Denis comenzó con esta propuesta, con esta iniciativa de generar ese cambio. El 21 de marzo del año 2022 inició, miren, con 188 libras. ¿Y qué ha ocurrido en el conteo de tiempo y la resta de su peso en el 31 de mayo? Un descenso significativo, 167.4 es su peso actual, y un descenso de 20.6 libras en 72 días. Miren la diferencia. ¿Usted quiere tener esa diferencia? Pues levante la mano y diga: necesito ayuda. Pero lógicamente no es algo mágico. Esto es a través de la dirección
de un plan integral, donde tiene que quitarse mucho de los hábitos y costumbres que usted ha llevado. Pero vea usted cuáles son los resultados. Este hombre que ustedes ven en pantalla, y se los describo a los que nos siguen por HRN, es una persona que tiene mucho contacto, mucha tentación, laborando para uno de los restaurantes más importantes de nuestro país. ¿Se imaginan la tentación que había en este hombre? Oh, difícil estar pasando los platos de un lado a otro y diciendo esas cantidades no son para mí o esos componentes no me los puedo comer porque yo ya me los comí durante toda la vida. Es el momento de generar ese cambio. Nos sentimos muy contentos. El próximo fin de semana les vamos a traer el otro caso que también desde aquí con mi médico y la Clínica de Atención Médica Integral CAMI estamos patrocinando. Pero las cosas no ocurren de la nada, hay un sacrificio. Yo les prometí la vez pasada que del taller de cocina saludable, diabetes a la carta, les iba a traer una receta para este fin de semana y la vamos a compartir. Del taller de cocina saludable. Miren, hay unos aguacates rellenos. Este es uno de mis platos favoritos. Puede ser una cena, puede ser también un desayuno. En este platillo usted va a encontrar la posibilidad de generar un buen aporte de alimento, porque en sus componentes usted ve que está el aguacate, que es algo pues prácticamente clásico, que le va a dar a usted un aporte de 294 calorías. Un aguacate, 30 gramos de queso fresco, o sea, 2 cucharadas de queso, 2 onzas de atún, ahí le podría poner aproximadamente unas 4 a 5 cucharadas de atún en agua, un ramito de perejil, medio tomate picadito ahí con un cuarto de zanahoria. Va a mezclar primero una forma de chismol, va a prepararlo y va a mezclarlo con el atún. Y luego, lógicamente, una vez que le ha sacado la semilla, comienza usted a rellenar este platillo. Algo delicioso. Este taller que generó este recetario, usted lo puede encontrar en Meico. En Meico le pueden ahí facilitar todas las recetas de desayuno, almuerzo, cena, tablas de conversión. Un bonito documento que usted puede tener en su mano y que puede llevarlo a la mesa, después de llevarlo a la cocina primero y ponerlo en práctica. Aguacate relleno. Es la cena que hoy lo invito a usted que haga. Lo invito, comprométase que el cambio usted lo puede hacer sin importar donde usted esté. Sin importar. El cambio debe decir usted, mi cambio inicia hoy. Ahora veamos cómo están las estadísticas, ya después de esta entrada saludable, cómo están las estadísticas de COVID-19 en el mundo. Ha habido un descenso y ese descenso es aproximadamente de un 7% y de un 12% en los fallecimientos. O sea, en la última semana la Organización Mundial de la Salud ha compartido que el descenso a nivel mundial ha sido de un 7% en los casos y casi un 10% en los decesos. La Organización Mundial de la Salud, al igual, hacía una comparación que los casos registrados hace un año, para junio del año 2021, en comparación al 2022, han tenido una disminución de 200,000 casos. Pero lo que más llama la atención y nos contenta es que los decesos han disminuido significativamente en el mundo. Hace un año, en esta fecha, habían fallecido en esta semana 90,000 personas. En estos últimos 7 días, 9,000 personas en el mundo han fallecido. Ha existido un descenso de un 90% en comparación a las personas que fallecieron hace un año. Eso significa que hay un impacto de la vacunación, que ya hablaremos más adelante cuál creemos que debe ser esa ruta que debemos de tomar en nuestro país para seguirnos fortaleciendo. Hablando de Honduras, veamos cómo está el comportamiento del COVID-19 en nuestro país. 425,417 contagios, 10,900 fallecidos y 2.6% la tasa de letalidad. Compartimos también cómo ha sido el comportamiento en este año 2022 de los casos de COVID-19, cuando en su última semana, que ha sido la semana 116 con COVID-19, son 134
casos los que se han confirmado por esta condición. Tenemos un descenso de un 11% en relación a la semana anterior, pero lastimosamente hemos visto cómo el promedio de pruebas de manera diaria ha descendido a 527 en comparación a 659 de la semana anterior. Estos 134 casos, ¿dónde están localizados? Les comentamos en el mapa, donde el 72% de los casos está en el Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela, 97 contagios. Hay 7 en el departamento de Cortés y vemos una distribución tanto en el departamento de Comayagua, en el departamento de Lloro, en el departamento de Copán. Pero el 72% significa que en la última semana 7 de 10 casos de COVID-19 se han diagnosticado en el Distrito Central. Mucho ojo si usted vive en Tegucigalpa y Comayagüela, esto no se ha terminado en lo absoluto, más bien se nos ha incrementado las atenciones. Han habido muchas celebraciones, graduaciones que están pasando factura. Familias enteras que hoy en Tegucigalpa están con COVID-19 y los que no anduvieron en esas celebraciones también se contagiaron porque se llegó a celebrar a la casa. Eso es lo que está ocurriendo. Usted lo sabe, usted que me está viendo, que me está escuchando, sabe que no está bien, que tiene COVID-19 y ahora pues demostrar de que se puede salir de esto como se ha logrado librar esta batalla por más de 26 meses. ¿Cómo está la situación a nivel de hospital? Sí, en los hospitales siguen habiendo también ingresos. La región del Distrito Central con un 41%, la región noratlántico del país con un 35%, la región centro-occidente con un 14% y la región sur con un 10%. Esa es la ocupación a nivel hospitalaria. Sí hay hospitalizaciones. Lastimosamente, el día de ayer se confirmó un deceso más por COVID-19. Persona menor de 40 años falleció, lastimosamente con un esquema de vacunación incompleto. Y veamos el vacunómetro porque les quiero explicar cómo está la situación de este vacunómetro. Nos vamos a detener ahí manteniéndolo un poquito en pantalla para explicar un par de cosas de cómo está ese comportamiento. Miren, el 81% de las personas se ha puesto una dosis. Y eso se lo puso, yo creo que van a cumplir más de 1 año y medio ya esas personas que se quedaron con una dosis. Con 2 dosis el 70%. A la gente que quiere quitarse la mascarilla, ya la Secretaría de Salud dijo que tienen que esperar que lleguemos al 80% con 2 dosis. Pues les cuento, son 902,000 personas las que faltan que se vacunen y usted puede ayudarnos a nosotros como sector salud para convencer a esas personas y así usted no anda mascarilla, pero estamos muy distantes de eso. Con el primer refuerzo, el 62%. 62% de los aptos para ponerse el refuerzo, porque les cuento, las personas que están habilitadas para ponerse el refuerzo son 4.250.930. Ahora vamos con esta parte de segundo refuerzo, se los voy a explicar. Habla de un 30%, mucho ojo, no es un 30% de la población, no. Les voy a comentar esto. La meta, según la Secretaría de Salud, para aplicarle segundo refuerzo es a 285.550 personas, de las cuales en este momento se han aplicado a 85.848. Esa es la realidad. O sea, que solo un 30% de ese bajo número apto para vacuna es la cual se les ha aplicado. Solamente a un 30%. Donde están incluidos el personal sanitario, el personal de primera línea en la atención, cuerpo de bomberos, cuerpo de socorros. Ese porcentaje solo es un 30% de los que se ha aplicado la vacuna. Y con un 19%, que es 1.406.085 personas, tienen la dosis sin dosis de vacuna. Así está el comportamiento de la vacunación, muy distante. Pienso que es el momento de que la Secretaría de Salud ya apruebe la vacuna para toda la población para segundo refuerzo, yo diría mayor de 18 años que ya ha completado ya los 6 meses de haberse aplicado la vacuna. Vuelvo a insistir en este dato, que es dato oficial de reciente este informe y que lo hemos convertido de tal manera para que usted se le haga más fácil la comprensión de lo que está ocurriendo en la vacunación. 285,000 personas
son los que la Secretaría de Salud ha dispuesto que pueden recibir la segunda dosis de refuerzo. Personal de salud, cuerpos de socorro, personas mayores de 60 años. Pues en todo ese grupo, ¿saben cuántas personas se la han aplicado? 85,000. Solo el 30%, ya más de un mes que se aprobó esto, y solo el 30% de esa población elegible, esa poca población elegible, se la ha aplicado. O sea, la gente no quiere ponerse el refuerzo. Eso es evidente. Y por eso decimos, ábranle la oportunidad al que se la quiera poner, de 18 años en adelante, que haya transcurrido al menos 6 meses del primer refuerzo. Esa es nuestra propuesta. 8731, 3195 son los 8 dígitos de distancia para que su cambio inicie hoy. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Aquí con Mi Médico les presentamos el tema de la semana. En el tema de la semana, en esta serie del cáncer que hemos determinado para el mes de junio, hablamos del cáncer de pulmón. Y hemos invitado a un experto, un oncólogo médico, un oncólogo clínico, el doctor Olvin Reyes, que se encuentra en este momento, en esta mañana, en los Estados Unidos. Entiendo yo que de Chicago, en el Congreso Americano de Oncología, en el Congreso Americano del Cáncer. Doctor Reyes, es un gusto que nuevamente, después de un par de años que nos había visitado en Aquí con Mi Médico, compartamos estos minutos de esta consulta saludable y que usted nos comente, primero que todo, doctor, cuál es la experiencia que está viviendo en este momento, ya que pues sabemos que este tipo de congresos hay mucha novedad y donde pues se recogen cosas muy importantes para ponerlas en práctica y aplicarlas en nuestro país. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Gracias por la oportunidad y gracias por retornar de nuevo a la serie de cáncer. Y efectivamente, la mañana de hoy transmitimos desde Chicago y nos encontramos en un evento internacional sobre el manejo de cáncer, no específicamente cáncer de pulmón. Y es muy interesante que a pesar de 2 años que estuvimos prácticamente sin tener congresos presenciales, pero sí que la ciencia no se detuvo y que hay muchos avances para los pacientes con cáncer, muchas oportunidades de tratamiento, a pesar que la enfermedad se diagnostique en etapa avanzada, siempre hay mucho que se puede hacer. Importante lo que el doctor acaba de decir, a pesar o pese a que haya un diagnóstico tardío, también hay oportunidad y eso es lo que se está recibiendo. Nosotros como médicos sabemos que estar en actualizaciones continuas es la llave y la clave para nosotros poderles transmitir esos conocimientos a nuestros pacientes. Doctor, en primera instancia, para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿qué es el cáncer, doctor? ¿Cómo lo podemos definir en palabras que nuestros pacientes puedan comprender y que sea fácil de asimilar ese concepto? Bueno, cuando hablamos de cáncer, hablamos de una pérdida de los mecanismos de control normal que tiene nuestro cuerpo. Normalmente las células nacen, se reproducen, envejecen y el cuerpo las va eliminando de forma constante. Cada una tiene un periodo de tiempo normal, pero algunas células adquieren algunas características que son esa pérdida de la mortalidad de la célula, y en ese momento, cuando se pierden los mecanismos normales de regulación, existe una multiplicación celular muy acelerada, y eso es lo que le da algunas características al cáncer. De hecho, lo vuelve con la capacidad de reproducirse, lo vuelve con la capacidad de metastizar o irse a otros órganos más importantes, de producir dolor, de producir daño a otros órganos o al órgano que está afectado. Y esto es lo que realmente no ha permitido que logremos controlar la enfermedad, porque no hemos logrado comprender el mecanismo principal por qué el cuerpo ha perdido la posibilidad de controlar lo que normalmente hace. Y eso es lo que quiere también, lo que le da la peligrosidad a esta enfermedad también. Cuando hablamos de cáncer, tenemos que comenzar por uno de los más frecuentes. Y realmente quisiéramos que nos empapara usted actualmente, hablando del cáncer de pulmón. ¿Qué tan frecuente es, doctor,
es más frecuente en hombres, en mujeres, y si nos podemos también, de paso, ir introduciendo en lo que es los factores de riesgo. ¿Por qué un cáncer como el de pulmón se puede desarrollar en una persona? Cuando hablamos de cáncer, las formas de presentación son muchas, los factores de riesgo son muchos y todos los factores de riesgo se suman uno contra otro. Las estadísticas de cáncer a nivel mundial cambian de acuerdo a cada región y cada país, por cuestiones culturales, por cuestión de trabajo, por cuestión de exposición. Cada país tiene una estadística distinta. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, podríamos decir que está considerada dentro de las 10 primeras causas de cáncer. En Honduras específicamente se sitúa en el número 8. Se sobrepasa por el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de próstata en el hombre, cáncer de tubo digestivo, incluso el cáncer hepático. ¿Qué pasa? Se excluye de esta parte todo lo que sean los tumores de la piel porque realmente son los tumores más comunes. Cuando hablamos de factores de riesgo de cáncer, como decía anteriormente, en cáncer de pulmón, todos los factores suman, pero sí el hábito de fumar, ya sea de forma activa o de forma pasiva, es el factor de riesgo más importante. Existen algunas series de datos donde la raza negra predispone más, el sexo masculino, tal vez el sexo masculino por el hábito de fumar. Algunas personas que trabajan o que cocinan con la leña, ese humo también es tóxico. Todo lo que sea tóxico para la vía respiratoria, los que trabajan en pintura, también es muy conocido que las construcciones de techo de asbesto o la asbestosis también es un factor de riesgo. Todos estos factores se suman unos con otros: la obesidad, la no práctica de ejercicio, el antecedente patológico personal o familiar de haber tenido un cáncer previo, la exposición a radiaciones o otros tratamientos también pueden predisponer para que pueda aparecer una enfermedad oncológica, en este caso el cáncer de pulmón. Factores que son muy importantes. Y como lo describe el doctor Olvin Reyes, el principal, el consumo del tabaco. De hecho, aproximadamente de 15 a 30 veces se incrementa la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón en las personas que fuman, en las personas que son adictas al tabaco. De 15 a 30 veces más es el riesgo. Y hay una definición que el doctor Reyes la conoce muy bien, que para hablar de ese impacto, en esa magnitud, aproximadamente se requieren haber fumado o estar fumando por 15 años al menos 2 cajetillas de cigarrillos al día. O, vean ustedes, una cajetilla, o sea, un paquete de cigarros de 20 en 30 años. El riesgo se incrementa significativamente. Pero mire, doctor Reyes, ayer leía un artículo muy interesante que hablaba que si una persona se fumaba un cigarrillo por más de 10 a 20 años, el riesgo se incrementaba 9 veces. Y que si se fumaba 2, se incrementaba a un riesgo de 12 veces más del que no fumaba. O sea, que no solamente es aquel que se fuma 20 cigarrillos al día que tiene riesgo. No, el riesgo comienza desde que usted se está fumando un cigarrillo. Y una de las preguntas que nos hacían desde horas de la mañana, doctor, es en relación a esto del tabaco, de la adicción. Me preguntaban si una persona que es fumador, llamado también de segunda mano, o sea, el acompañante, el que llamamos fumador pasivo, si también está en riesgo, ya que probablemente su pareja ha fumado toda la vida. ¿Tiene riesgo realmente una persona que es un fumador pasivo de desarrollar cáncer? De hecho, se dice que las personas que son fumadores pasivos o de segunda mano tienen mayor riesgo todavía, porque ese hábito de fumar ya fue procesado por los pulmones. Recuerde que el hábito de fumar, al momento que la persona lo hace, produce cambios, y ese humo se vuelve aún más contaminante para la persona que lo recibe y que no fuma especialmente. Recordemos también que el hábito del tabaquismo no solamente produce cáncer de pulmón, está relacionado a otros tipos de cáncer: orofaringe, estómago, hígado, en el caso de la mujer en cáncer de cervix. O sea que el hábito de fumar realmente como factor de riesgo
es un punto principal para poder trabajar. De hecho, tenemos ley contra el tabaco, celebramos el Día Mundial en contra del hábito de fumar el 31 de mayo, todo enfocado a que lo hemos identificado como un factor de riesgo muy importante para muchas enfermedades oncológicas, pero en el caso del paciente que fuma de forma pasiva, es peor todavía porque tiene mayor riesgo todavía de enfermedades oncológicas. Nos consultan algo que usted ya había empezado a introducir, doctor, sobre este tema del tabaquismo, que como forma parte, como el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, es importante detenernos, como nos estamos deteniendo en esta consulta, hacer conciencia sobre el consumo del tabaco, conciencia hacia dejarlo, del impacto que tiene. Y nos estaban consultando si era un factor de riesgo para desarrollar cáncer laringio, en las vías respiratorias altas, en la boca, cáncer de lengua, así. Son 12 al menos tipos de cáncer que están asociados al consumo de tabaco. Ahí está lo de colon, ahí está lo del hígado, ahí está lo de estómago, ahí está lo de páncreas. O sea, no crea usted que el riesgo de fumar lo va a llevar solamente a un cáncer de pulmón. No, son al menos 12 estructuras en el cuerpo que pueden afectarse por el consumo de tabaco. Y como usted bien lo menciona y lo trae a colación, doctor, el pasado martes se celebró a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Tabaco. Y estadísticas en Honduras, revisábamos también esta semana un análisis, doctor, que hablaba que probablemente se queda corto, ese informe internacional que hablaba que el porcentaje de hombres que fumaban en Honduras era alrededor del 25%. Yo creo que se queda un poco corto ese dato. Y que en mujeres se estaba viendo un ascenso que superaba el 10% en Honduras. Y se hacía un análisis de cómo estaba el comportamiento en Latinoamérica y que habían 3 países que en los últimos 5 años habían disminuido el número de personas con el consumo de tabaco. Y hablaban de Brasil, hablaban de Colombia y de Costa Rica. Y destacaban un país que había incrementado el consumo de tabaco, y esos eran los habitantes de la República de El Salvador. Un análisis muy interesante, pero que sin duda vemos cada vez que las distancias se acortan de manera negativa, doctor, en relación al consumo de tabaco por género. Cada vez vemos mucho más mujeres fumando, y es que de hecho en Europa, en países como España, por ejemplo, el 55%, doctor, de los hombres fuman y el 45% de las mujeres, doctor. Sí, eso da como resultado que realmente la separación entre la incidencia de cáncer de pulmón realmente se vaya equiparando. Anteriormente la diferencia entre el diagnóstico de cáncer de pulmón era por supuesto mayor en hombres, y hubo un momento en que la línea se fue acercando mucho, tanto de que ahora la diferencia es mínima, con un incremento ahora también en la cantidad de pacientes con cáncer de pulmón jóvenes. ¿Por qué razón? Porque el consumo de tabaco ahora se ve como una moda. Y no solamente el consumo del tabaco, sino los cigarrillos electrónicos, el vapeo que se utiliza también es un factor de riesgo. Como hablábamos al inicio, para cáncer los factores de riesgo todos suman: el antecedente familiar, los estilos de vida, pero el hábito de fumar como factor de riesgo, y en una sociedad como la hondureña, donde de cierto modo se está haciendo un poco más permisivo, porque las leyes contra el tabaco no son tan fuertes. De hecho, en muchas partes del mundo la ley contra el tabaco exige primero que no se le venda a menores de edad, y segundo, el precio del tabaco se incrementa con el objetivo que ese dinero que se recoge se destine a investigación y tratamiento de cáncer. Sin embargo, en nuestro país nosotros no tenemos la ley, pero no siempre se cumple. Así es, y muchas personas pueden pensar en esta mañana de que, bueno, si yo fumo, entonces voy a desarrollar cáncer, ¿para qué dejar de fumar? Ojo, no es así, ese concepto es equivocado. Les quiero comentar algo, y doctor, y usted lo sabe mejor que yo. Si una persona que ha fumado toda la vida, transcurren 10 años de haber dejado de fumar, la posibilidad de desarrollar cáncer se reduce en un 50%, doctor. Y casi en 20 años puede reducirse a un menos de un 25%. O sea, qué importante es que a pesar de que usted ha fumado toda la vida, va a seguir viviendo.
y va a tener la oportunidad de reducir el riesgo. O sea, dejando de fumar va a bajar el riesgo hacia desarrollar cáncer. O sea, no es que para qué voy a dejar de fumar si igual me va a dar. No, ese concepto es equivocado. Ahora, doctor, cuénteme lo siguiente. ¿Cómo una persona puede identificar que puede estar cursando con síntomas iniciales del cáncer de pulmón? En las etapas tempranas, casi todas las enfermedades oncológicas pues son completamente asintomáticas. El paciente no tiene ningún síntoma, solo debemos buscar aquellos que tienen factores de riesgo para poder identificar si posiblemente tuvieran o no la enfermedad. Sin embargo, cuando aparece una tos persistente, una tos seca que dura más de 14 días, no siempre es gripe, no siempre es COVID. De hecho, ahora durante la pandemia se diagnosticaron muchos pacientes con cáncer de pulmón porque se les hacía como rutina un estudio de imágenes. Puede haber pérdida de peso que no se conoce la causa, puede haber tos con sangre en las personas que tienen tos persistente y durante ese acto pues también tienen pérdida de sangre en la tos. Pueden haber otros factores de riesgo como dolor torácico, dolor de cabeza. Entre más síntomas vayan apareciendo, más posibilidad de que sea la enfermedad y en etapas más avanzadas. Existen algunos diagnósticos de cáncer de pulmón donde el paciente debuta perfectamente metastásico, ya el tumor aparece no solamente en el pulmón, sino que ya está en el cerebro, está en el hígado o puede aparecer en las zonas ganglionares. A veces simplemente aparece un bulto en el cuello y cuando estudios de imagen que se puede detectar que algo está pasando. Y el estudio de imagen básico es una radiografía, la radiografía de tórax. Si vamos a profundizar más, hacemos tomografía. Y como bien lo dice el doctor, de manera incidental, a veces se detectan que hay ya cambios relacionados con el cáncer. Entonces, viene siendo un estudio de imagen, la puerta, donde se comienza a diagnosticar la condición y que puede ser tomado en diferentes etapas. Es la imagen, doctor, radiológica, estos estudios, la primera línea en relación a una confirmación inicial, ¿verdad? La sospecha de un cáncer de pulmón que lógicamente luego va a seguir un proceso de biopsia para determinar histológicamente, o sea, las células, a qué tipo de cáncer de pulmón obedece la condición. sí, normalmente de entrada lo que pedimos es una radiografía, con cuidado que tiene que ser en dos vistas, tiene que ser AP y lateral, porque cuando solo tenemos una sola vista podemos perder algunas lesiones que no se pueden evaluar. La radiografía sigue siendo un método diagnóstico barato, siempre y cuando sea utilizado de forma correcta. Cuando ya tenemos la sospecha por imágenes o tenemos un paciente donde a pesar de que tenemos una radiografía, pero sigue con tos persistente, falta de aire, lo que la gente a veces llama que tiene el líquido en los pulmones, es importante en este caso hacer un diagnóstico más de imágenes más efectivo. En este caso hacemos la tomografía, pero la radiografía de tórax bien utilizada sigue siendo caballo de batalla en el diagnóstico de cáncer de pulmón. Cuando nosotros hablamos de los tratamientos, muchas personas se imaginan la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, como ese proceso donde se determina, doctor, cuál es el esquema o el tratamiento a seguir cuando ya se ha llevado el diagnóstico del cáncer de pulmón. Importante en el cáncer de pulmón que es un manejo multidisciplinario, por lo tanto intervienen muchas personas. Interviene el que hace el diagnóstico por imágenes, interviene la persona que hace el diagnóstico histológico, el patólogo, el neumólogo que toma la muestra o el intervencionista que puede tomar la muestra también. Y una vez que se confirma el diagnóstico histológico de cáncer de pulmón, es importante para el médico oncólogo saber cuál es el subtipo de cáncer de pulmón. En este caso, el patólogo nos ayuda a dividir cuál es el subtipo. ¿Por qué es importante saber cuál es el subtipo de cáncer de pulmón y tener una muestra de tejido del tumor? Porque actualmente ya podemos hacer medicina personalizada y es justamente lo que estamos desarrollando ahora en este Congreso Internacional, donde no todo el mundo va a ir a quimioterapia. Y se dividen los pacientes para el tratamiento en tres grandes grupos. Aquellos que pueden ser de inicio diagnosticados en una etapa muy temprana se pueden beneficiar del tratamiento quirúrgico. Normalmente se opera el tumor, se extrae ya sea una parte del pulmón o el pulmón completo a veces,
En este caso es la minoría de pacientes, porque como dijimos anteriormente, la mayoría se diagnostica en etapas bien avanzadas. Cuando el paciente no puede ser operado de entrada, entonces ¿dónde interviene el oncólogo médico? Y existen varios grupos de pacientes a tratar. Puede recibir el paciente tratamiento con quimioterapia, tratamiento con radioterapia, puede recibir combinación de quimioterapia y radioterapia, pero ahora ya podemos hablar también de medicina personalizada. Para eso lo que hacemos es que hacemos un estudio de las mutaciones posiblemente relacionadas a ese subtipo de pulmón, de cáncer de pulmón. Ahora podemos decir que algunos pacientes tienen unas mutaciones muy específicas, EGFR, ROS1, ALK, y cada una de estas mutaciones tiene una ventaja, que tiene una diana terapéutica. ¿Qué significa esto? Que a cada paciente distinto de cáncer de pulmón le va a corresponder un tratamiento muy distinto. La mayoría de las veces ahora, cuando tienen estas mutaciones, simplemente es una tableta que se toma por vía oral. Y estamos incursionando mucho ahora en lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia ha venido a cambiar realmente el panorama del tratamiento del cáncer de pulmón. Y en este caso lo que hacemos es reutilizar el mismo sistema inmunológico del paciente. Se le colocan algunos medicamentos directamente en la vena para que ese sistema inmunológico se despierte, porque recordemos que por definición, cuando hablamos es que el cuerpo pierde el mecanismo de control. En este caso lo que hace es que el cuerpo reactiva esos mecanismos de control y logra eliminar por sí solo el tumor. Doctor, en relación al pronóstico, nos gustaría que nos dejara, pues ya al final de esta comparecencia suya, doctor, un mensaje en relación al pronóstico de la persona que ya tiene en este momento, en estos últimos días, en estos últimos meses, le han dado ya el diagnóstico de cáncer de pulmón. ¿Cuál es el pronóstico real? Sabemos que depende mucho de la progresión, del momento que se ha detectado, pero en términos generales, ¿cuál es el pronóstico de esta población y qué consejo usted le quiere dejar a las personas en general que tienen estos factores de riesgo que hoy han escuchado y que usted los ha descrito claramente sobre las acciones que tienen que tomar en los próximos días, diría yo, sobre su vida? Cuando ya se tiene el diagnóstico de cáncer, lo primero que se tiene que definir la etapa clínica y aparte de eso definir si existe o no existe alguna de estas mutaciones. Si no se tiene ninguna mutación, debe ser evaluado por el médico oncólogo en este paso para poder definir cuál es la mejor opción de tratamiento. El pronóstico, por supuesto, es distinto para cada paciente. Depende de la etapa clínica, depende si tiene mutación, depende de la accesibilidad que tenga el paciente a los servicios de salud también. Ha cambiado. El pronóstico de cáncer de pulmón ha cambiado. Ahora, el hecho que esté una enfermedad localmente avanzada o metastásica ya no es sinónimo de muerte. Existen pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis en hígado, con metástasis en el cerebro, que tienen 4 años de sobrevida ya, que eso hace 5 años no lo veíamos. El paciente se diagnosticaba y el pronóstico a corto plazo eran 3 meses, 6 meses. Ahora estamos hablando que con estos cambios en la tecnología y las nuevas terapias que se están preparando por la industria farmacéutica, pues la sobrevida ha aumentado bastante. Y con la posibilidad de poder combinar tratamientos, no solamente es la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la inmunoterapia, sino que todas estas se pueden combinar y esa combinación permite alargar la vida del paciente. Doctor, le estamos desde aquí con mi médico muy agradecido por prestarnos de su tiempo y que pues desearle que siga recibiendo, doctor, porque los hondureños necesitamos este tipo de médicos que no solamente se quedó con el conocimiento de las aulas, sino que la sigue actualizando y esa es la clave. Eso es porque la medicina en Honduras tiene el éxito. Es porque sus profesionales se siguen formando nacional e internacionalmente para poner estos conocimientos a su alcance, en sus manos. Doctor, le deseamos un éxito en el Congreso Americano de Oncología y un feliz retorno a Honduras. Muchas gracias, doctor. Hemos conversado con el doctor Olvin Reyes sobre el cáncer de pulmón, algo que sin duda alguna está teniendo un impacto. 7 millones de personas fallecieron en el año 2021 por cáncer de pulmón. Esto no es un juego, se puede detectar de manera temprana. Y antes de irme a la pausa, cuando el doctor Reyes hacía este relato, recuerdo yo un último caso que detectamos de cáncer de pulmón y que junto a la ayuda de la doctora Nora Maradiaga en el tórax fue recibida esa paciente. Una persona que tenía 6 meses de estar con dificultad respiratoria, cansada,
había tenido COVID y todo lo habían atribuido a eso. No le habían hecho una radiografía de tórax, se la mandamos a hacer y había una masa que estaba ocupando todo el pulmón derecho. Así, no quedándose con lo que ve superficialmente usted, difícilmente se van a salvar vidas. Las vidas se salvan yendo más allá de lo que sus ojos le permiten ver. Hacemos una breve pausa comercial y retornamos. Ponete la Doble es una iniciativa que busca reducir el riesgo de contagios por COVID-19. El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 92.5% la posibilidad de que partículas infectantes entren a tu organismo. Súmate a esta campaña y ponete la Doble. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Recuerde que para prevenir el COVID-19, la viruela del mono, la influenza, no hay mejor forma que usar mascarilla. Y ponerse la doble es la mejor recomendación que en esta mañana les podemos dejar. Póngasela correcta. Primero viene una KN95, luego una quirúrgica, o se puede poner usted primero una de tela y después una quirúrgica. Debe de buscar la de mayor protección primero, que hace contacto cubriendo adecuadamente la nariz y la boca. No podemos olvidar que poniéndonos la doble vamos a evitar que estos virus ingresen a nuestro organismo. Antes de dar los ganadores de la vacuna, o la ganadora de la vacuna, quiero mencionar y responder rápidamente en 20 segundos la pregunta. ¿El EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede desarrollar alguien cáncer? Sí, y eso es bien frecuente en el país. Personas con bronquitis crónica o enfisema pulmonar tienen riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Esas personas que han estado expuestas al humo de leña es un factor primordial para el desarrollo del cáncer de pulmón. Por ende, hay que controlar las enfermedades para evitar desarrollar el cáncer. Ganadora de la vacuna contra la influenza, Leslie Alvarado. Es la ganadora que va a estar inmunizada por 1 año contra este virus de la influenza. Por hoy, nuestra consulta ha concluido. La primera entrega de la serie de junio del cáncer. Pero queda programado ya la próxima consulta el siguiente fin de semana para que nos encontremos en una consulta más de Aquí con mi médico. Que Dios nos bendiga a todos.